la idea de este espacio es que podamos compartir con ustedes a inicios del año escolar, que esperemos haya muchas buenas energías para comenzar este nuevo año. Queremos compartirles dos propuestas pedagógicas bien concretas para trabajar en territorios rurales y que a su vez también son, digamos, invitaciones a participar de innovaciones pedagógicas de carácter colaborativo en las comunidades educativas. De hecho, ambas iniciativas en realidad pueden también trabajarse en contextos urbanos o en otro tipo de contextos, pero por eso consideramos que esto en realidad son invitaciones que vienen desde lo rural, pero que podrían extenderse a todo el sistema educativo. ¿Sí? Estas son dos propuestas pedagógicas. Una es cartografías rurales, que voy a partir por comentarles yo de qué se trata, en qué consiste, y la siguiente es una propuesta que hemos trabajado en conjunto con el Ministerio de las Culturas, las Artes y el Patrimonio, y para eso me acompañan dos compañeras, Constanza y Francisca, que nos van a contar un poco más en detalle en qué consiste la propuesta Chile-México, territorio de recados, y que esperamos con esto que todos y todas quienes nos están escuchando y nos van a escuchar en los días venideros se sumen con entusiasmo a estas dos iniciativas. Así que para partir vamos a ver un fragmento de un video que ustedes lo pueden ver completo posteriormente, así que les pido mucha atención de lo que nos cuenta aquí este estudiante. Si egresaste de la secundaria, viviste 10 segundos como estos 3 millones de veces. A los 15 años dibujé esto en la pared de mi habitación. Ahí estoy encerrado atrás de los barrotes, pensando en una de las cosas que más me gustaban, los aviones. Así me sentía en ese momento. Me sentía preso en la escuela. Y casi todos mis amigos, fueran de la escuela que fueran, sentían lo mismo. El año pasado terminé la escuela y ahora trato de entender lo que sentía estos 12 años. Y creo que sentía eso porque todos los días en la escuela eran más o menos iguales. Para la mayoría de las materias, la clase era entrar al aula y quedarnos ahí sentados escuchando al profesor, copiando lo que escribía en el pizarrón, pasando esas letras blancas en ese fondo verde a la carpeta en el banco, para después repetir las cosas en la prueba. Todos los días, durante muchas horas, por varios años. Pizarrón, carpeta, prueba. Pizarrón, carpeta, prueba. Y tal vez me sentía preso porque también sentía que en la escuela no había ningún espacio para aprender sobre lo que me interesaba. A mí siempre me gustaron muchas cosas, como los aviones del dibujo. Y cuando estaba en mi casa me encantaba aprender sobre eso. Por qué vuelan, cómo influye cada detalle. Para eso tuve que buscar muchas cosas en internet y experimentar armando aviones con papel, cartón y sacar conclusiones. Pero en la escuela no había lugar para eso. Mi vida se dividía en escuela y mundo real. En escuela y aprender. Y a varios de mis amigos les pasaba lo mismo. A la que le gustaba la música y tocar la guitarra, al que le gustaba dibujar historietas y crear personajes. Sentíamos que la escuela nos robaba el tiempo para hacer lo que nos gustaba. Cuando estábamos en la escuela, lo único que queríamos era que suene el timbre para que sea la hora de irnos. Pero cuando salíamos, casi siempre estábamos cansados, apagados. Estábamos zombies, con ganas de no hacer nada más que ver la tele o boludear con el celu. Mucha gente está pensando cómo mejorar la escuela, pero varios de los cambios que se proponen son grandes y llevan tiempo. Y mientras tanto, ¿qué hacemos para las chicas y los chicos que están hoy en la escuela? Bien, entonces, ahora la invitación es a pensar en esa pregunta. Entonces los invito a todos ustedes a que puedan escanear ese código QR o ingresar a ese enlace y responder. Y mientras tanto, ¿qué hacemos para los y las estudiantes de la escuela, que están en la escuela?
Así que 3 minutitos para que, por favor, puedan ahí acceder al código QR. No me cambie la lámina, por favor, amiga. Disculpen Ahí, que quería poner el link y no puedo. ay, Estoy haciendo algo. yo lo puedo poner mientras, yo lo pongo. Entonces ahí, por favor, para que puedan ustedes, voy a poner el link en el chat. También pueden acceder ahí directamente y puedan responder en palabras simples, en respuestas breves. ¿Qué hacemos frente a este problema, a esta situación que nos describe este estudiante argentino? ¿Qué hacemos para los y los estudiantes que están hoy en la escuela frente a esta situación? Cualquier idea que se les venga a la mente. Vamos, vamos, ¿alguna respuesta? Vamos, vamos. Yoga, dice alguien por ahí, espacio de meditación, tirar una pelota al centro de la escuela, ¿ya? Bien, ¿qué más? Vamos compartiendo ahí ideas de qué hacemos hoy en la escuela y específicamente en la escuela rural para poder abordar esta situación en la que se encuentra este estudiante y que al parecer describe más o menos la situación de varios estudiantes, ¿no? Abrir las ventanas, dicen por ahí. Abrir las ventanas, que podríamos entenderlo tanto literal como metafóricamente, ¿no? ¿Qué ventanas puede abrir una escuela? Mirar, pensar y describir el paisaje, dice alguien. Bien, recurrir ahí al entorno local, al paisaje, a lo que tenemos alrededor para comenzar a activar ideas, activar aprendizajes. En el chat Ricardo dice humanizar la educación, desescolarizar la escuela. Por ahí también nos dicen huertos escolares, una manera interesante también, ¿cierto?, de repensar los aprendizajes, de conectar con conocimientos previos, conocimientos locales, salir del aula, buscar nuevas experiencias, salir al espacio libre, sin temor. Bien. Arte, plástica, música, dice alguien. Mira, interesante considerar los lenguajes artísticos como una manera también de trabajar, ¿cierto?, otras habilidades, de conectar con los intereses de los estudiantes de mejor manera. Buenísimo, entonces les vamos a contar hoy día 2 propuestas que tenemos justamente para abordar esto que podemos llamar la innovación en el aula, ¿cierto? Cómo podemos ir de a poquito transformando esa escolaridad basada en esta idea del pizarrón, carpeta, prueba, con un profesor o profesora que habla permanentemente y un estudiante que tiene que simplemente reproducir para tener éxito en su vida escolar. ¿Cómo transitamos de ese modelo que nos ha pesado por muchos años y siglos, ¿cierto?, a otro modelo educativo donde podamos tener al estudiante como protagonista y donde podamos trabajar con pertinencia al territorio, con aprendizajes situados, ¿cierto? Entonces, una primera propuesta que les vamos a presentar hoy día se llama Cartografías Rurales. ¿Y qué es Cartografías Rurales? Es una iniciativa que hemos desarrollado desde el programa de Educación Rural de la TEG, de la División de Educación General del Ministerio de Educación, en conjunto con la UCE, la Unidad de Currículum y Evaluación, en su equipo de desarrollo curricular. ¿Cuál es el objetivo entonces de este espacio? Es propiciar con ustedes la integración de aprendizajes con perspectiva territorial en aulas multigrado, mostrándoles, compartiendo con ustedes este recurso Cartografías Rurales, ¿sí? Este recurso se puso a disposición de docentes y educadores en diciembre del 2024 en las 2.000 escuelas de menor tamaño, rurales de menor tamaño del país. Y en esta presentación lo que voy a compartir con ustedes son algunas ideas claves de esta propuesta, Cartografías Rurales, que consideramos pueden facilitar el diseño curricular de proyectos de aprendizaje integrado con perspectiva territorial en cursos combinados.
Primero decir que esta propuesta de cartografías rurales se enmarca, por cierto, en el proceso de actualización de la priorización curricular, ¿cierto? Donde lo que se llevó a cabo fue una estrategia de gestión del currículum que favorece la reactivación integral de los aprendizajes y que para eso parte por priorizar aprendizajes, ¿cierto? En base a determinados criterios. Luego lo que la UCE propone es una clasificación de los aprendizajes entre aprendizajes basales, complementarios y transversales. Y finalmente lo que se promueve es la integración de aprendizajes, es decir, cómo articulamos los aprendizajes tanto de forma intradisciplinar como interdisciplinar y también con los objetivos de aprendizaje de años anteriores. Entonces, esta propuesta, Cartografías Rurales, recoge estos elementos y propone concretamente una didáctica que permite ponerlos en ejercicio. De esta manera, Cartografías Rurales es un proyecto que ejemplifica de forma concreta la estrategia de integración de aprendizajes, considerando sus distintos elementos, ¿cierto? Sabemos que para integrar aprendizajes tenemos que primero tener un elemento integrador, ¿cierto? Un objeto, una idea, una habilidad, un conocimiento, un problema, una pregunta, que permita articular los aprendizajes basales, complementarios y transversales, y tener un propósito formativo, ¿cierto? Que va a ser el horizonte de sentido de por qué es relevante aprender esto que queremos aprender, ¿sí? Entonces ahí simplemente repasar las ideas fuerza de un elemento integrador y un propósito formativo que debe tener toda propuesta de integración de aprendizaje. ¿Sí? Entonces eso es lo que comentábamos recién, ¿no? El elemento integrador son estos conocimientos, habilidades en torno a los cuales se articulan los objetivos, y por otro lado el propósito formativo, que va a ser este horizonte de sentido. ¿Para qué de la enseñanza? ¿Por qué queremos aprender tal o cual cosa? ¿Cierto? ¿Y qué conexión tiene eso con los intereses y las necesidades de los estudiantes? En este caso, el proyecto Cartografías Rurales va a tener como elemento integrador la creación de mapas del territorio local, y a partir de la creación de mapas del territorio local, los estudiantes van a poder desarrollar habilidades, actitudes y aprendizajes de las asignaturas de Ciencias Sociales e Historia, en realidad específicamente del eje de Geografía, en articulación con Ciencias Naturales y con Artes Visuales. Eso es lo que nosotros proponemos explícitamente en esta propuesta. Sin embargo, evidentemente cualquier docente con mucha facilidad va a poder, y creatividad, ¿cierto?, va a poder además incorporar a este proyecto, por ejemplo, articulación con lenguaje, con matemática, con inglés, con lengua y cultura indígena, por ejemplo, ¿sí? Entonces, avanzamos para poder conocer en qué consiste exactamente este proyecto, que se deriva del Plan de Fortalecimiento de la Educación Rural Gabriela Mistral, uno de cuyos ejes de trabajo es el fortalecimiento pedagógico. Y en ese eje de fortalecimiento pedagógico, Dales Hoy, hemos desarrollado distintas iniciativas, ¿ya? Por un lado, estamos trabajando también en conjunto con el Ministerio de las Culturas en poder distribuir de forma masiva un material muy interesante que es la bitácora de Matilde Pérez, que permite también articular objetivos de lenguaje, matemática y artes visuales. Cartografías Rurales, que es el que estamos presentando a continuación. Además, vamos a estar desarrollando durante este y el próximo año distintos talleres, tanto presenciales como virtuales, para el uso y apropiación de estos recursos. Por otro lado, estamos en este momento con apoyo del PIE, el Programa Interdisciplinario de Investigación en Educación. Estamos desarrollando unas orientaciones para la gestión curricular en contextos rurales y estamos diseñando 8 paquetes de recursos para la integración de aprendizajes en el aula multigrado. Y junto con ello estamos también desarrollando diferentes cursos autoinstruccionales y un plan de formación docente para apropiarse de estos recursos, para ponerlos en práctica y también para desarrollar habilidades que le permitan a las y los docentes generar sus propios proyectos de aprendizaje integrado, ¿sí? Entonces, en este contexto, ahora sí, les cuento concretamente que el proyecto Cartografías Rurales, soy atenta,
es una propuesta pedagógica para integrar, decíamos, aprendizajes de geografía, ciencias naturales y artes visuales, mediante metodologías de aprendizaje activo. ¿Qué significa metodologías de aprendizaje activo? Metodologías distintas, todo lo que sea distinto a que el profesor hable y los estudiantes escuchen de forma pasiva, ¿cierto? Es decir, todo aquello que permita que el estudiante pueda ser protagonista de su aprendizaje, pueda descubrir por sus propios medios, hacerse preguntas, reflexionar, inferir, ¿cierto? Y donde el profesor o la profesora es un guía, es un acompañante, ¿cierto? Que orienta ese camino de aprendizaje. Y además, este proyecto Cartografías Rurales permite ser implementado, o sea, se puede implementar de forma simultánea con estudiantes de primero a sexto básico, es decir, puede trabajarse en un curso combinado, en un aula multigrado, ya sea de primero a sexto en una misma sala, o primero con segundo, tercero, cuarto, quinto, sexto. ¿A quién se distribuyó y qué se distribuyó? En diciembre del 2024, las 2.000 escuelas rurales de menor tamaño de todo el país recibieron este paquete de recursos que le llamamos cartografías rurales. ¿Ya? Cuando decimos las escuelas rurales de menor tamaño, estamos pensando más o menos el corte estuvo en alrededor de 67 estudiantes máximo para la según matrícula 2023 a estas alturas. ¿Ya? Pero de todas maneras, todas las coordinaciones regionales de educación rural en la Secreduc tienen el listado de establecimientos que recibieron este paquete de recursos. ¿Ya? ¿En qué consistió este paquete? ¿Qué es lo que recibieron las escuelas? Cada una de estas escuelas recibió una cartilla con la propuesta y la secuencia didáctica que nosotros proponemos para trabajar este proyecto, y además varios recursos didácticos que permiten observar, registrar y medir elementos del territorio local. Ahí en la foto ustedes tienen varios de esos recursos, ¿cierto? Se ve la cartilla por ahí, también viene un set de lupas, varios mapas, un globo terráqueo, una pizarra pequeña, portátil, winchas de medir de distintos tamaños, brújulas, binoculares, en fin, distintos instrumentos de registro, medición y observación que la cartilla en su secuencia didáctica propone cómo utilizar para el fortalecimiento y el desarrollo de los aprendizajes que aquí se encuentran, se articulan, ¿sí? La propuesta consiste en una secuencia didáctica para implementar en un mínimo de 17 horas pedagógicas, dependiendo de cómo el docente adapte o ajuste esta propuesta, podría extenderse por más tiempo, podría trabajarse en más horas pedagógicas, dependiendo de si el docente quiere profundizar, por ejemplo, en algunos aspectos, ¿cierto? Pero la propuesta que nosotros ponemos a disposición tiene este mínimo de 17 horas que se distribuyen en 5 sesiones, ¿ya? Que ya les voy a contar en qué consisten. Y además tenemos un instrumento de evaluación que es muy importante que docentes que implementen esta propuesta puedan responder esta evaluación, puedan evaluar la experiencia de uso a través de este formulario, ¿ya? Entonces ahí también yo veo aquí en este espacio a varios coordinadores regionales, así que los invito a que también ahí estén atentos y puedan apoyarnos en insistir que los docentes, una vez que terminen de implementar la propuesta, ojalá, por ejemplo, a fines de este semestre, del primer semestre, ya puedan evaluar la propuesta. ¿Por qué? Porque la retroalimentación que los y las docentes hagan de esta propuesta va a nutrir los siguientes proyectos de aprendizaje integrado que estamos trabajando para hacer llegar a las escuelas rurales, ¿sí? Esta propuesta, además, lo ideal es poder implementarla ahora, al inicio de año, porque al constituirse en base a mapas del territorio local, vamos a ver en un momento más que invita a que el docente y sus estudiantes puedan imaginar también otros proyectos de aprendizaje integrado que podrían trabajar a lo largo del año. La propuesta de cartografías rurales, entonces, decíamos que propone una organización, una distribución en 5 sesiones. Cada una de esas sesiones no necesariamente es de 2 horas pedagógicas, algunas
duran más de 2 horas pedagógicas, y el docente, sobre todo en el aula multigrado, tiene la flexibilidad de que puede organizar las horas como quiera. O sea, no es necesario que se ciña estrictamente como por el horario y las asignaturas. Podría trabajar cada sesión en una jornada completa y por lo tanto durante toda una semana sacar adelante este proyecto, por ejemplo, y luego hacer los cambios, digamos, de asignaturas para cumplir con las horas de los planes de estudio, ¿cierto? Entonces, la sesión 1 de esta propuesta es una sesión introductoria donde se trabaja con el globo terráqueo, que es uno de los recursos didácticos que viene en este kit, y donde además se ve y comenta un fragmento audiovisual, el fragmento de una película, de un documental que se llama Vivan las Antípodas, que viene incluido en el pendrive, que también viene con este kit de recursos, y a través de ese trabajo con el globo terráqueo y con el fragmento de la película, los estudiantes pueden compartir y descubrir su punto de vista respecto del territorio que habitan. Y la idea es que luego salgan del aula y puedan también a través de dibujos o fotografías, hacer registros de cuál es su perspectiva del lugar, del entorno cercano, del lugar que ellos habitan, ¿ya? Luego viene una segunda sesión que le hemos llamado cartografía, que es la sesión donde se trabaja directamente con los mapas, primero que nada, con los mapas que vienen en este kit, y que busca que los estudiantes puedan elaborar propiamente un mapa colectivo sobre el territorio en el que habitan. Y ahí la cartilla indica para cada nivel, para cada curso, digamos, para los estudiantes de primero, de segundo, de tercero, ideas de tareas específicas que puede tener cada nivel de acuerdo a los objetivos que les corresponde según las bases curriculares. Entonces, así, cada estudiante, digamos, de acuerdo a su nivel, tiene una misión particular para aportar en este mapa colectivo, ¿sí? En la sesión número 3, los estudiantes salen a explorar el territorio, ¿ya? Y ahí la propuesta que nosotros hacemos es que salgan en grupos según nivel de aprendizaje, según edades, o pueden ser grupos mixtos, utilizando los distintos instrumentos de observación, registro y medición que vienen en este kit, las lupas, los binoculares, las winchas de medir, y que con eso puedan también de acuerdo al nivel de cada estudiante, es decir, de acuerdo al curso en el según las bases curriculares, ¿cierto?, puedan ir abordando distintos aspectos específicos. Entonces, a lo mejor los de tercero básico van a estar a cargo de trabajar fundamentalmente con la brújula, por ejemplo, mientras que los de quinto básico van a estar mirando recursos hídricos cuando salgan a explorar el territorio, en fin. Y luego la idea es que esa exploración le permita al curso completo, al grupo, complementar el mapa que habían desarrollado originalmente en la sesión número 2, ajustar, modificar cosas, complementar y también anotar preguntas de indagación, preguntas que a ellos les surjan a partir de la observación de su territorio. Preguntas que en la sesión siguiente, la sesión número 4, van a trabajar en calidad de investigación. O sea, la sesión 4 es una sesión donde ellos ya están en la sala con todos los elementos que recogieron, que registraron, que recolectaron, cuando recolectaron, por ejemplo, hojitas, en fin, plumas, qué sé yo, ramitas, flores, en fin. La idea es que en la sesión número 4 ellos puedan desarrollar esas preguntas que se hicieron y convertirlas en preguntas de investigación para abordar ya con una perspectiva más de método científico, ¿cierto? Esas preguntas. Y finalmente, la última sesión, la sesión 5, una sesión que hemos llamado de expresión, que tiene fundamentalmente 2 etapas. Tiene un primer momento donde los y las estudiantes realizan ejercicios de apreciación de obras visuales de distintos artistas del mundo que han trabajado obras artísticas a partir de mapas, ¿sí? Y para eso también en el pendrive que viene incluido en este kit, se incluye material complementario con las imágenes de las obras y también con propuestas de cómo hacer la mediación de esas obras, es decir, qué tipo de preguntas le podemos hacer a los estudiantes como docentes para poder acompañar el análisis, la observación, la reflexión a partir de estas obras artísticas que están hechas en base a mapas, ¿sí?
¿Y por qué se hace esa primera etapa? Porque luego viene un segundo momento en esta sesión, donde son los estudiantes quienes de manera individual y colectiva van a desarrollar una obra artística a partir del mapa del territorio local. Es decir, pueden tomar el mismo mapa del territorio local que hicieron en las sesiones anteriores e intervenirlo artísticamente, o pueden, a partir de todo lo que aprendieron e investigaron y descubrieron en las sesiones anteriores, repensar cómo representar su territorio de manera colectiva, ¿sí? Y mostrar eso a la comunidad, compartirlo, ¿cierto? Eso es más o menos a grandes rasgos. Obviamente los más detalles de esto lo encuentran en la cartilla está disponible para descargar para todos los establecimientos del país, sean urbanos o sean rurales, en rural.mineduc.cl. Y donde también en la página hemos publicado para aquellos establecimientos que no recibieron el material, pero tengan interés en adquirirlo, tienen también ahí, para facilitar el trabajo de los sostenedores en ese sentido, las fichas técnicas, las especificaciones técnicas de todos los recursos que fueron distribuidos a las escuelas de menor tamaño. Por lo tanto, está todo ese material ahí en rural.mineduc. Entonces, para cerrar, simplemente 4 ideas claves que creemos que son significativas respecto de esta propuesta de cartografías rurales. Primero, la propuesta de cartografías rurales permite la articulación de saberes, ¿cierto? ¿Qué significa esto? Que a través de este proyecto de aprendizaje, los y los estudiantes pueden conectar saberes territoriales de sus papás, de sus abuelos, de sus familias, de sus vecinos, saberes culturales, ¿cierto? Todo el conocimiento cultural, patrimonial, que es muy, muy rico en territorios rurales especialmente, los conocimientos lingüísticos, y ahí podríamos decir los conocimientos ecológicos que las personas tienen de las comunidades rurales, en fin, se pueden conectar, articular y complementar con los conocimientos que están plasmados en el currículum, es decir, que nosotros conocemos como los objetivos basales, transversales y complementarios, ¿sí? Es decir, insistir en la idea de que no son cosas separadas y de que no tiene por qué el conocimiento local contradecir, oponerse o negarse frente a los conocimientos científicos o curriculares, ¿sí? Por otro lado, la propuesta de cartografías rurales promueve estrategias y metodologías de aprendizaje activo. ¿Qué significa eso? Que invitamos a que los estudiantes salgan de la sala a explorar su territorio, que se hagan preguntas, que observen, que midan, que compartan con sus compañeros, que intercambien ideas, que generen obras artísticas, que creen, que hagan creaciones, ¿cierto? A partir de sus reflexiones y de sus perspectivas del territorio que habitan, ¿cierto? En fin, que puedan aplicar sus conocimientos, sus aprendizajes, que se puedan equivocar, ¿cierto? Y no necesariamente que la clase, insisto, sea como la que vivió Juli, ¿cierto? Este niño argentino que vimos al inicio, donde permanentemente estamos ahí, pizarrón, carpeta, prueba, ¿no? Sino aprendizaje activo, estudiante como protagonista del aprendizaje. Por otro lado, ¿por qué creemos que este proyecto de cartografías rurales también aporta algo desde la pertinencia de hacer mapas? El ejercicio mismo de hacer mapas, primero invita a la reflexión entre quienes participan de este mapa, porque pocas veces cuando habitamos un territorio común nos sentamos a discutir, pensar y mirar, oye, ¿cómo es el territorio en el que nosotros habitamos? Eso no lo hacemos en general y tampoco los estudiantes. Por lo tanto, esta es una manera muy interesante de conocer para el docente, por ejemplo, de conocer el territorio en el que hace clases. A veces los docentes no forman parte del territorio, a veces sí, pero a veces no, ¿cierto? Y esto les permite conocer el territorio, pero además conocerlo desde la perspectiva de los estudiantes. ¿Cómo los estudiantes ven su territorio? Por ejemplo, ¿qué es lo primero que los estudiantes deciden incorporar en su mapa? Y esto la idea es dejar a los estudiantes que de manera espontánea lo vayan haciendo, ¿no? Lo digo como ejemplo, yo alguna vez en alguno de los ejercicios de mapeo que he hecho con estudiantes rurales, en una comunidad educativa, por ejemplo, el grupo de estudiantes lo primero que decide, entre ellos se ponen de acuerdo, y lo primero que decide poner en el mapa es el río, porque el río para ellos configuraba el territorio, le daba la estructura y el territorio entero se articulaba en torno al río.
y para ellos era muy importante porque se sentían libres, les gustaba ir a bañarse al río, etcétera, ¿no? Entonces, también puede ser un elemento interesante para el docente para conocer mejor a sus estudiantes y el vínculo que tienen con el lugar en el que habitan. Por otro lado, los mapas, hacer mapas artesanales se les llama porque son mapas, estamos hablando de un mapa en un papelógrafo, en este caso el kit incluye una superficie para hacer mapas que puede ser, si se trabaja con plumones de pizarra, se puede borrar y volver a dibujar encima. Pero además entonces hacer mapas artesanales de este tipo le permite al docente también, a la comunidad educativa, mapear las redes posibles, ¿cierto? Porque nos permite también identificar a lo mejor qué otros actores relevantes hay en el territorio cercano a la escuela y con los cuales podríamos hacer alianzas, podríamos fortalecer a lo mejor las redes que ya tenemos, podríamos pedirles colaboración, a lo mejor hay vecinos con los cuales podríamos investigar sobre ciertos temas, ¿verdad? A los que podríamos entrevistar, en fin, ¿no? Y por otro lado, entonces, también le permite al docente identificar, que lo decíamos al principio, otros elementos integradores para futuros proyectos. Por ejemplo, tengo también la experiencia de haber hecho este ejercicio con comunidades educativas de Panguipulli, en escuelas rurales, y, por ejemplo, en el ejercicio del mapeo, a ellos les apareció algunos problemas del territorio. ¿Qué problemas afectan al territorio local? Por ejemplo, y apareció, por ejemplo, la escasez hídrica. Entonces, bueno, empezaron a discutirlos y las docentes que estaban trabajando en esto y dijeron, bueno, la escasez hídrica puede ser perfectamente un problema que articule distintos objetivos de aprendizaje y yo entonces planifico en conjunto con mis colegas un proyecto de aprendizaje donde el tema del agua sea el problema central o el elemento integrador. Entonces, así también hacer mapas con los estudiantes o con la comunidad educativa puede permitir identificar ideas para nuevos proyectos de aprendizaje integrado. Y por último, también consideramos que este proyecto favorece las relaciones entre la escuela y el territorio, ¿cierto? Por un lado, los estudiantes aprenden conocimientos globales, pero a partir de lo local. Mirando lo local pueden aprender lo más lejano, ¿cierto? Como era el lema del MESE rural a inicio de los 90, ¿no? Aprender lo lejano a partir de lo cercano. Entonces yo puedo aprender sobre los grandes problemas que afectan hoy día a la crisis climática, a la crisis ambiental global, mirando mi territorio, ¿cierto? Puedo aprender sobre la fotosíntesis mirando las plantitas que tengo en mi entorno, puedo aprender sobre los animales, sobre la cultura local, sobre las actividades económicas más relevantes, en fin, ¿no? Y además porque permite o facilita que la comunidad se pueda involucrar en los procesos de aprendizaje, ¿sí? Si ustedes revisan la cartilla van a poder encontrar distintas ideas que tienen que ver con entrevistar a actores de la comunidad local, explorar los relatos que existen en la comunidad, cómo ha cambiado el territorio en los últimos años, en fin. Entonces también ahí se promueve esta relación más estrecha que muchas veces se da de manera espontánea en la escuela rural, pero que creemos que es muy relevante para el fortalecimiento de aprendizajes significativos. ¿Sí? Así que hasta ahí llego yo con esta presentación de lo que es el proyecto Cartografías Rurales, así que invito a todos quienes están aquí, si usted es docente y recibió el material, revise la cartilla, explórela, apropiese de ella, reajústela como se le ocurra, impleméntela y después nos cuenta cómo le fue a través de la evaluación. Y invito también a las coordinaciones regionales, supervisores, equipos territoriales, Mineduc, que están por ahí, a que también hagan lo suyo, que se apropien de la cartilla para que nos ayuden también a difundir su uso y poder recibir nosotros toda la retroalimentación que se requiere para ir mejorando también las propuestas pedagógicas de innovación que estamos planteando para las escuelas rurales. Y en directa vinculación también con esto, ¿cierto? Las voy a dejar ahora con las colegas Constanza y Francisca del Ministerio de las Culturas, que nos van a contar sobre el proyecto Chile-México Territorio de Recados, que de más está decir que se van a dar cuenta ustedes si alguien quisiera conectar ambas iniciativas, está todo perfectamente, es perfectamente posible,
Porque, por ejemplo, a partir de la cartografía artística o de los procesos creativos que surjan del proyecto Cartografías Rurales, perfectamente una escuela, un estudiante, un docente podría convertir eso en un recado de su territorio. ¿Qué son los recados de los territorios? Es lo que ahora Constanza y Francisca les van a contar con más detalle y cómo esto además se puede convertir en un intercambio muy potente con el otro extremo de América Latina, es decir, con escuelas rurales mexicanas. Muchas gracias, Alicia. Vamos a aprovechar el tiempito que nos queda. Pongo inmediatamente la presentación y de todas maneras, creo que son dos iniciativas que se van a dar cuenta, son muy amigas y conversan mucho estas iniciativas. Así que bueno, me gustaría también partir consultando ahí si podemos dejar en el chat quienes han participado de la Semana de la Educación Artística anteriormente, quienes la conocen o si nunca han oído de ella, nos gustaría ahí que pudieran ir dejando estos comentarios en el chat. Para quienes no conozcan la CEA y que es el marco en el que surge esta iniciativa de Chile-México, Territorio de Recados, la CEA es una invitación internacional que convoca UNESCO desde el año 2012 y en Chile se desarrolla desde el 2013 en adelante, así que vamos por nuestra 13ª versión. Y en Chile además se organiza a través de una mesa ejecutiva. Ay, estoy intentando pasarla. Ahí está. Ahí, ahí sí. Se organiza a través de una mesa ejecutiva donde participa el Ministerio de Culturas, pero también el Ministerio de Educación, entonces de ahí ya hay una relación de vínculo. Por supuesto, participa la Oficina de UNESCO en Latinoamérica y Chile, Balmaceda Artes Joven, la Universidad de Chile y la FOGI. Y si se dan cuenta, es una diversidad de instituciones que en alguna medida intenta representar a las diversas actorías que conforman la educación artística en Chile. Vale decir, la educación formal, la educación no formal, los elencos artísticos juveniles, las universidades, etc. Entonces, bien, importante, y aquí mi compañera Constanza nos va a ayudar. Hay más información respecto de la CEA, pueden entrar a bucear experiencias anteriores, hay muchos materiales y lo pueden revisar en el sitio web de la CEA, que es semanaeducacionartística.cultura.gov.cl, que es lo mismo que está acá en el PPT y que Constanza les acaba de dejar en el chat. Entonces, bien, pero esta invitación a celebrar desde hace varias versiones que no es solo un hito aislado, sino que lo entendemos fuertemente y con cada vez más convicción como una instancia para favorecer la red de instituciones, ¿sí? Para favorecer el intercambio, la interacción y sobre todo la difusión de los diversos procesos de educación artística. Y en ese sentido, lo entendemos más bien como una plataforma. Y ahí nuevamente esto como que va conectando, ¿no? Como también el tema de las cartografías justamente en alguna medida conecta con las redes territoriales. Entonces, por ahí también es que estas iniciativas amigas pueden seguir conversando mucho más. Y por supuesto es una invitación que es abierta para todas las instituciones, pero acá en particular vamos a hablar de la invitación que viene específicamente para educación rural, para las escuelas rurales entre Chile y México. Entonces, bien, la CEA en las últimas versiones siempre ha trabajado en torno a una temática. En algún momento esta temática fue la diversidad, trabajamos sobre naturaleza, sobre convivencia escolar, etcétera. Y en esta oportunidad la temática es el territorio. Sí, esa es la temática 2025, justamente entendido, además de la dimensión geográfica, entendiendo también lo que excede, ¿no? Este espacio relacional, los mundos simbólicos, todas las experiencias dinámicas que ocurren en un territorio, los acontecimientos, las relaciones
entre las personas, las relaciones de las personas con el entorno, con la naturaleza, por supuesto las actividades que dentro de estos espacios se desarrollan y también las problemáticas o preocupaciones que tienen sus habitantes, ¿no? Entonces, la invitación al momento de hablar del territorio es justamente convocar a que los niños, las niñas y los jóvenes tengan la oportunidad de explorar y redescubrir sus territorios a través de los diversos lenguajes artísticos que puedan profundizar en los paisajes, en las manifestaciones culturales, en los distintos saberes eh, y que puedan, que puedan relevar las vivencias propias, las vivencias de sus familias y de las comunidades en general, ¿sí? Pero además, además de esta temática del territorio, este año tenemos una coincidencia muy importante con los 80 años del Premio Nobel de Gabriela Mistral. Por lo tanto, es un referente ineludible y que nos hace mucho sentido poder abordar el territorio también desde una perspectiva del lenguaje y teniendo como referente a un artista que es docente de maestra rural, ¿no? Y que además trabaja a través de la literatura, la poesía, que son normalmente recursos o lenguajes artísticos que no se desarrollan tan fuertemente durante la SEA, ¿sí? En general, la Semana de la Educación Artística tiene un fuerte abordaje desde lo musical, un fuerte abordaje desde las artes visuales, pero la palabra sabemos que nos cuesta más y creemos que es una tremenda oportunidad que no podemos desaprovechar. Pero este referente no solo es desde lo artístico, sino que también desde lo pedagógico y nos inspiramos fuertemente en el pensamiento pedagógico de Gabriela para desarrollar la propuesta didáctica de Territorio de Recados. Y en cuanto al artístico, nos inspiramos en sus recados, en los recados mistralianos, por eso el lema Territorio de Recados, que para quienes conozcan más a Gabriela, para que quienes hayan tenido una relación de más larga data con su obra, los deben conocer perfectamente, pero para quienes vinimos a conocer a Gabriela como hace, digamos, o estas obras específicamente las vinimos a conocer ahora, nos vamos a encontrar con compendios así muy gordos, muy gruesos de cientos de recados que ella escribió a lo largo de toda su vida artística y escribió recados para todo, ¿no? Escribió recados para la naturaleza, para las personas, para personas específicas con nombre y apellido, para la piedra, para la chinchilla, etcétera. Entonces, es una invitación muy bonita este ejercicio de Gabriela de explorar el territorio, de reconocer nuestros intereses y preocupaciones y escribir sobre ello. O a través de otro lenguaje. Lo interesante del recado, a diferencia de una carta, por ejemplo, es que el recado tiene una cierta urgencia, ¿no? Todos hemos tomado o dejado un recado para alguien y necesitamos que llegue. Por lo tanto, ocupamos un intermediario. Y en este proyecto, ese intermediario para hacer que este mensaje llegue son los lenguajes artísticos, ¿sí? Puede ser la poesía, puede ser la música, pueden ser las artes escénicas, etcétera, pero esperamos que estos diversos recados puedan circular durante la Semana de Educación Artística y específicamente en este proyecto intercambiarse con las escuelas de México. Así que bien, ahora vamos a ver en detalle la propuesta metodológica. Todos estos elementos además están en el documento de las orientaciones de la SEA, que Constanza también les dejó en el chat, así que ahí pueden entrar y descargar el documento que está diseñado, está lindo, con imágenes, enlaces, tiene muchos recursos que esperamos que les puedan gustar. Y además es un documento breve, que es lo que nos han pedido muchos, un documento de 20 páginas, pero que tiene muchas imágenes, poquito texto, así que de fácil lectura. Para esta propuesta metodológica, entonces, van a encontrar en el sitio web que están las orientaciones, pero también en el sitio web hay otros recursos y elementos a los que pueden acudir para nutrir tanto esta iniciativa o la de las cartografías o cualquier otra iniciativa de proyecto artístico que quieran desarrollar. Hay mucho material ahí. Entonces, bueno. La propuesta didáctica consta de 4 estaciones.
estas estaciones no necesariamente son sucesivas, no hay un orden estricto para desarrollarlas y no es necesario desarrollar las 4 estaciones por completo. Podrían abordar solo una o 2 de ellas o las 4 o también reordenarlas de acuerdo a sus intereses, a las motivaciones de los niños y las niñas, etcétera, ¿sí? La primera estación entonces es una cosecha de recados, salir a buscar sobre el entendido de que ya hay recados en el entorno, en la naturaleza, con el vecino, con la vecina, en mi escuela, en el diario mural, ya hay recados dando vuelta. Luego, hacer una apuesta en común, qué es lo que hemos encontrado, conversar sobre aquello. Luego, con esta información podemos realizar una creación colectiva y finalmente hacer circular estos recados. Pero como les digo, esto que es una propuesta que podría funcionar de esta manera, ¿no? Circular, también podríamos saltarnos una de las estaciones. Por ejemplo, podríamos hacer una cosecha e inmediatamente entrar a crear un recado colectivo. Después, una vez que esté el recado colectivo, podemos hacer una puesta en común y finalmente hacer circular los recados. O podríamos hacer, por ejemplo, una cosecha de recados que podemos convertir en un mapa o en un mapeo colectivo y este mapa inmediatamente hacerlo circular. Entonces están todas las opciones, es una propuesta flexible y la idea es que puedan adoptarla con sus estudiantes y con sus comunidades. La primera estación, esta cosecha que les comentaba, es una invitación a que los niños, las niñas y los jóvenes y la comunidad en general pueda desarrollar un recorrido sensorial por sus territorios, cosechando los mensajes o los recados visuales, sonoros, olfativos y táctiles que vayan encontrando. ¿Y a qué nos referimos con esto? Aquí nos inspiramos en Gabriela con su invitación de salir del aula, ¿no? Como ella, hacer la clase debajo del parrón, debajo de la higuera, no sé, salir al río, al entorno, en los espacios urbanos también, a la plaza, al paradero. Y explorar a través de los distintos sentidos. No es una invitación solamente a observar, la idea es poder involucrar todo el cuerpo, que sea una exploración activa. Y lo que proponemos aquí es poder elaborar algunos pequeños artefactos, artefactos sensoriales que puedan ayudarnos a exacerbar el sentido de la vista o del oído, del tacto, el gusto, etcétera. En las orientaciones van a encontrar varios de ellos y ahí nuevamente voy a ir haciendo todo el rato las conexiones con la cartografía, ¿no? Así como en las cartografías aparecen los instrumentos, acá tenemos una versión un poco más pedestre, un poco más artesanal, que son estos artefactos, todos propuestos para poder realizar con materiales de reciclaje, con elementos de desecho, y creo que el único elemento que no es tan de reciclaje, pero que quienes tengan el material de la cartografía son las lupas. Entonces también ahí hay un trabajo que se puede realizar con las lupas. Exploramos el territorio, recogemos los recados, recogemos elementos, buscamos la forma de registrar esta experiencia, ya sea colectando elementos, objetos, fotografías, o registrando en una bitácora, etcétera. Y luego podemos pasar a la siguiente. Ah, perdón. Aquí mismo, de hecho, en estas fotografías que no se ven con tanta claridad, pero les voy a ir mostrando un poquito. Aquí hay un pilotaje de este proyecto que se hizo en una escuela semirural en Salamanca, en la cuarta región, donde un curso justamente elaboró algunos de estos artefactos. Acá, por ejemplo, este tubo acá que tiene un globo tenso en uno de los extremos y que como queda muy tenso, amplifica ciertos sonidos, ¿no? Es una especie ay, ¿cómo se llaman lo que ocupan los médicos? De un estetoscopio. Sí, es una especie de estetoscopio muy artesanal, por supuesto,
y que permite amplificar ciertos sonidos. Por ejemplo, se puede escuchar el corazón, se puede escuchar aquí como lo está haciendo la niña, están escuchando las termitas dentro de un árbol, en la superficie cerca de los ríos, cómo se escucha la vibración del río, aunque no estemos tan cerca del agua. También es muy interesante el viento y todo eso se puede registrar a través de la palabra, a través de ilustraciones, fotografías, etcétera. Acá, por ejemplo, hicieron un periscopio súper largo para poder observar las copas de los árboles, los insectos, los nidos, sin interrumpir, sin amenazar esos espacios. Y acá también los chicos crearon un observatorio que le llamaron un caleidoscopio entomológico, que finalmente era un visor que tenía un efecto caleidoscopio. Entonces cuando encontraban un insecto o algún animalito de la fauna local, iban tomando unas fotografías hermosas que de hecho son las mismas fotografías que están por acá en la gráfica de la SEA. Que todas las fotos, me voy a adelantar, todas las fotos que están en la gráfica de la SEA son fotografías de procesos realizados por niños y niñas o son fotos tomadas por niños y niñas. Y acá, por ejemplo, en la esquina inferior hay un mosaico que se creó con este caleidoscopio donde hay una culebrita endémica en el fondo y que capturaron estos estudiantes de octavo básico de Salamanca. Así que bueno, esta es como la estación 1. Voy a tratar de ir más rapidito porque yo me quedo pegada y se me puede pasar el tiempo, ¿sí? Luego tenemos la puesta en común, o sea, todo esto que colectemos, imágenes, fotografías, registros, dibujos, grabaciones, etcétera. La idea es que el grupo pueda organizarse y construir una metodología de diálogo y de puesta en común. Vamos a juntar estos elementos y los vamos a poner en un mapa. Por ejemplo, vamos a hacer una cartografía o vamos a poner estos elementos y los vamos a organizar de acuerdo al sentido mediante el cual fueron captados y hacer gabinetes de curiosidades. Vamos a hacer que cada uno cuente qué es lo que vivió y por qué llegó con este objeto o con este registro. Lo importante de este espacio, independiente de la estrategia que se utilice, es que las distintas voces de los participantes tengan la oportunidad de ser narrada, de ser escuchada, que podamos poner atención a cuáles son los puntos de coincidencia y de disidencia, qué elementos quizás no aparecen en el territorio o cuáles, como decía Alicia, son los primeros en aparecer, como el río o la escuela o mi casa, etcétera, ¿sí? Ahí es donde van apareciendo los intereses, las preocupaciones, las problemáticas, y si lo queremos podemos tomar estos elementos de síntesis para la siguiente estación, que es donde invitamos a crear un recado colectivo. Ponemos aquí fuertemente el énfasis en la colectividad, porque creemos que hablar del territorio es una tremenda oportunidad para hacerlo en colectivo y aprovechar de trabajar la convivencia también en esta práctica artística, ¿no? Poder escucharnos y poder tomar decisiones en conjunto. Em, entonces, si levantamos ciertas premisas, es el momento en que el grupo puede ver qué forma, de qué manera podemos materializar este mensaje o este recado que queramos transmitir, ¿sí? Por ejemplo, si el grupo ha levantado una preocupación, recuerdo, respecto de la contaminación del agua o respecto de la falta, no sé, de paraderos techados, que me acuerdo en una isla pues de los alrededores de Chiloé, alguna vez un proyecto de una escuela de sueños del futuro. ¿Con qué soñaban? Con un paradero que tuviera techo, no sé. Cosas de ese tipo que son súper significativas, muy bonitas de poder levantar, cómo ese mensaje, cómo esa necesidad, esa preocupación, la podemos transmitir a través de los lenguajes artísticos, ¿sí? Porque si tenemos una frase como no queremos más contaminación y esa es nuestra premisa, eso podría quedar ahí nomás, ¿no? Como un panfleto, como una frase. Pero si queremos que resuene más, que este recado urgente se amplifique en el territorio,
podemos ocupar otros recursos que puedan darle mayor relevancia a la comunidad. Por ejemplo, crear una escultura que intervenga en el camino, o vamos a, no sé, vamos a intervenir el muro o los pisos de la escuela, como aparece acá en las imágenes, o vamos a generar una cadena de estudiantes con un lienzo, etcétera, etcétera. Aquí la idea es que eh, cada también comunidad pueda elegir cuáles son los lenguajes que le interesan o mediante los cuales pueden trabajar, si es la poesía, si es el mundo sonoro, las artes escénicas, etcétera. ¿Sí? Todas las posibilidades están disponibles. Y finalmente, la última estación, y que tiene que ver también con el objetivo del recado, ¿no? Es llegar a un otro, ¿no? Tener este alcance. Por lo tanto, esperamos que independiente del recorrido que vaya a realizar cada comunidad o cada escuela, ojalá sí o sí puedan cerrar con una instancia de visibilización o con alguna estrategia para hacer circular los recados, ¿no? Que estas preocupaciones, que estos intereses, que estos mensajes que levanten los niños y las niñas puedan llegar a su comunidad también, ya sea que podamos salir del aula a instalar estos recados en el territorio o que podamos quizás invitar a la comunidad a visitar estas obras, a poder conocer estos recados, etcétera. Entonces, ese es el proyecto en general y en específico en el intercambio entre Chile y México. Es que educación rural, y aquí tenemos a Alicia, que es finalmente quien va a estar trabajando específicamente con esta patita del proyecto. Hay una invitación específica para que todos los recados que se puedan levantar en las comunidades puedan ser digitalizados, fotografiadas, estas obras, estas intervenciones o grabadas mediante algún formato. em, que pueden ser enviados al correo educacionrural@mineduc.cl hasta el 18 de abril, de modo que todos estos recados vayan a las escuelas rurales de México, así como los recados que vayan a estar levantando al mismo tiempo en México lleguen a Chile, y estas dos territorialidades puedan conocer, ¿no? Como que puedan conocer finalmente qué es lo que pasa con el territorio de los niños y niñas de México, con los territorios de los niños y las niñas de Chile. Así que ese es más o menos el proyecto a grandes rasgos, perdón. Recordar entonces la fecha, que es hasta el 18 de abril, y estos recados deben ser enviados al correo educacionrural@mineduc.cl. En el chat, Constanza dejó el enlace a la web de la SEA, el enlace a las orientaciones y el enlace también a la página de Mineduc, donde está publicada la noticia de esta iniciativa, donde pueden ver todos los detalles. Así que eso, hemos terminado por acá y espero que quede algún minutito para conversar, preguntas, inquietudes. Parece que estamos justo en el tiempo. Sí, muchas gracias, Connie. No recuerdo si esto estaba programado hasta las 5:30 o hasta las 5. Sí, yo pensé que hasta las 5:30, pero bueno, independiente de eso, creo que estamos bien conectadas ahí las dos iniciativas, quizás para redondear un poquito, volviendo quizás a las palabras de este estudiante argentino que vimos al inicio, ¿no? Que hacía esta crítica muy fuerte a esta estructura de la escolarización como, ¿cierto?, pizarra, carpeta, prueba, donde lo único que hacemos es repetir una secuencia permanentemente y el éxito educativo está dado por en qué medida repetimos bien lo que el docente dijo. Entonces, bueno, frente a esa pregunta de qué hacemos, qué estamos haciendo para cambiar esta realidad, una de las respuestas que ustedes mismos pusieron fue abrir ventanas.
Y yo creo que en eso es interesante, como metafóricamente hablando, ¿no? Pensar en esta idea de abrir ventanas que permitan a los estudiantes ver más allá, mirar su territorio, observar lo local, para desde ahí también aprender y conocer y conectar con experiencias distantes y distintas a las de su realidad. En ese sentido, que puedan descubrir sus propios intereses y también sus perspectivas, no la perspectiva del docente respecto de algo o de un problema local, sino la del estudiante, ¿cierto? ¿Cómo yo miro el mundo? ¿Desde dónde lo miro? ¿Cómo lo encuadro? ¿No? ¿Cómo lo visualizo? ¿Qué pienso a partir de eso? Por otro lado, este abrir ventanas también que nos permite detectar oportunidades que el territorio tiene para desarrollar aprendizajes. O sea, muchos de los objetivos del currículum, si no casi todos, más o menos nos gusten o no, serán muchos, serán pocos, pero de alguna forma se pueden conectar con las experiencias cotidianas que viven los estudiantes, ¿cierto? Y por lo tanto, generar aprendizajes significativos. Y desde ahí lo que también pienso que estas dos propuestas que estamos presentando, cartografías rurales y el intercambio de recados con México, sin duda que tienen también un componente relevante de construir comunidad, ¿cierto? Que es algo que también en las comunidades rurales en general se hace de manera muy autónoma, pero que nosotros como ministerio también queremos impulsar y queremos incentivar, ¿cierto? Por lo tanto, construir comunidad significa poder trabajar los aprendizajes también involucrando a la comunidad local y en el caso puntual del intercambio con México, poder construir comunidad también con escuelas rurales, docentes, estudiantes rurales que están en un país distinto, pero que también tenemos hartas cosas en común, pero que están en el otro extremo, ¿cierto? Si miramos ese mapa que les llegó a las escuelas, el mapa del mundo, y miramos América Latina, estamos de una punta de la otra pasando de extremo a extremo en América Latina, y eso también nos invita a unirnos, a crear comunidad latinoamericana también. Entonces, bueno, nada, la invitación entonces es a apropiarse de estas dos iniciativas, a motivar a las comunidades educativas que ustedes conozcan a participar. La de Territorio de Recados, como decían, tiene una fecha un poquito más pronta, porque el 18 de abril la idea es que nosotros podamos recibir la mayor cantidad de recados de escuelas rurales chilenas posible para poder hacer, nosotros vamos a hacer ahí los intercambios con escuelas rurales mexicanas, de modo que hayan mandado también sus recados, de modo que ninguna escuela chilena que haya enviado recado va a quedar sin recibir un recado mexicano y viceversa, ¿no? Y sabemos que en México hay muchísimas más escuelas que en Chile, así que esperamos que tengamos recados suficientes para esos intercambios y que luego de eso pueda también desarrollarse, ¿por qué no?, una amistad o un intercambio, una colaboración entre las mismas escuelas y sus estudiantes. Y por otro lado, cartografías rurales, los materiales ya están en las escuelas, aquellas escuelas que todavía no lo reciben y que deberían recibirlo, pregunten a sus sostenedores o pregunten en la Segreduc, porque algunas excepciones fueron enviadas a esas instancias, pero para que también puedan comenzar a utilizarlos lo antes posible y entregarnos la retroalimentación del trabajo que hicieron. Dejamos abierta la palabra por si hay alguna duda, alguna pregunta, algún comentario. Toda la información de esto está también en rural.mineduc, tanto de cartografías rurales como de Chile, México, territorio de recado. Así que, Tatiana, cuéntanos, te escuchamos. ¿Se puede? Pueden hablar los invitados, ¿cierto? De todas maneras, Tatiana dejó su pregunta por escrito, que parece que tiene como bloqueado el micrófono y dice en el chat, ya. pregunta, ¿los recados son específicamente en formato digital, es decir, grabación visual? ¿Quieres responder tú, Fran, o respondo yo? Dispara usted, dispara yo. Sí, voy yo al tiro. Pueden ser, o sea, tienen que ser digitales porque va a ser un intercambio virtual
pero pueden ser en distintos formatos, pueden ser sonoros, pueden ser videos, fotografías, PDFs, si quieren, no sé, eventualmente juntar muchas imágenes o muchos poemas, por ejemplo, pero sí es importante que puedan ser archivos que se puedan adjuntar en un correo digital. Claro, en ese sentido yo pensaría que el recado podría no ser digital, el recado propiamente tal que elabore una comunidad educativa. Por ejemplo, una comunidad educativa podría generar un recado a partir de su reflexión sobre el territorio que sea, no tengo idea, una intervención en el río de la comunidad local, ¿cierto? Pero para poder intercambiar ese recado, como no podemos invitar a los amigos mexicanos al río directamente, sí podemos hacer un registro con fotografías o con video, por ejemplo, y ese registro del recado enviarlo digitalmente para que sea compartido con una comunidad mexicana. Eso. ¿Es posible ampliar la fecha de entrega o debe ser solo el 18 de abril? Pregunta Patricio Fabián Álvarez. Eh, no quisiéramos decir que es posible porque tenemos los tiempos bien ajustados, sobre todo pensando en que, ¿por qué? Porque se acuerdan que Francisca les comentó que la Semana de la Educación Artística, si bien es esta iniciativa más amplia, que no dura solo una semana, pero la semana propiamente tal, que es como el momento, el clímax de esta iniciativa, es entre el 12 y el 18 de mayo. Y lo que nos gustaría mucho, y a eso estamos aspirando, es que este maravilloso intercambio que podría darse entre escuelas rurales chilenas y mexicanas, podamos de alguna forma exhibirlo, mostrarlo, compartirlo, ¿cierto?, durante esa semana de mayo. Entonces, es por eso que hemos pensado 18 de abril para recibir los recados. Eso nos da tiempo a nosotros para hacer el cruce, para que las escuelas chilenas y mexicanas reciban recados del otro país. Y también nos da tiempo para ver qué posibilidades tenemos de exhibir esos recursos en la semana de mayo. Sin embargo, igual está la posibilidad de ya así máximo a todo reventar, al menos para las escuelas chilenas, porque sé que las escuelas mexicanas están teniendo sus propios plazos para poder mandar los recados, pero al menos para las escuelas chilenas el 2 de mayo sería como la fecha fatal. Fatal, digamos, para poder concretar los intercambios con México. Naturalmente, si una escuela quiere seguir haciendo recado el resto del año, puede hacerlo, ¿no? Pero para poder concretar el cruce con escuelas mexicanas, la idea sería no más allá del 2 de mayo, porque nosotras tenemos un compromiso de enviar a México todos los recados que hayan llegado justamente esa semana. ¿Sí? ¿Qué más? ¿Hay alguna otra pregunta por ahí? Estaba viendo, sí, esto va a estar grabado, así que lo pueden volver a ver, compártanlo con las comunidades, inviten a las comunidades a participar. Yo creo que ambas iniciativas tienen harto que aportar y que también ahí, y las y los profesores rurales, yo creo que también les puede hacer harto sentido esto de trabajar directamente con los territorios, ¿no? Con el territorio local, compartir sus historias locales, compartir lo que nos quieren contar del lugar en el que habitan también, ¿cierto? Zenobio, directamente desde México, te escuchamos. Bienvenido. Alicia, disculpa, pero estaba bloqueada la posibilidad del audio. No, para Sí. todos los integrantes, qué Tendría pena. que con Zenobio escribirnos. No, creo, Zenobio, lo sentimos. Este sistema no nos Perdón, deja. Alicia, sorry, disculpa. Zenobio, ¿puedes activar tu micrófono, por favor? Porque creo que pude desbloquearlo. ¿Serio? Sí, se coloca, déjame ver si es que funciona, si es que Zenobio puedes activar su micrófono, porque ya no está el símbolo de bloqueo. No, parece que no se puede. ¿No? No, parece que no se puede. Ay, qué pena. Pucha, Deshabilitar el micrófono, dice aquí. claro. Y Permitir ahí se bloqueó de micrófono. nuevo. Ahí ya lo permití. Yo también. Ya, a ver, Zenobio, Claro. y ahí si lo activas, ¿no? ¿No resulta? Ah, ya, no se puede.
Bueno, Ok. pucha, Zenobio, nos hubiera encantado escucharte, pero entendemos que quieres felicitar la iniciativa y que no es posible activar tu micrófono. Pero te agradecemos mucho que hayas estado Perdón. aquí y esperamos que te resulte también ahí contagiar a algunas escuelas rurales que puedan enviar sus recados del territorio. En la primera reunión de microcentros compartiremos esta presentación. Fantástico, Ricardo. Y no solo compartir la presentación, motivar y entusiasmar ahí. Ojalá que puedan ahí empezar a preparar. Podrían preparar perfectamente un recado colectivo de microcentro. O sea, por favor, aquí no hay límites para la creatividad ni para nada. O sea, se puede pensar, si pienso el microcentro como un territorio común, perfectamente un microcentro podría trabajar un recado colectivo. Ya, los recados pueden ser individuales, colectivos, grupales, o sea, por favor, ahí imaginación nomás, lo que les vaya haciendo más sentido. ¿Qué más? Agradecer, promoveremos. Gracias, Zenobio. Bien, no sé si hay alguna otra duda, pregunta. Revisen los documentos, los invitamos ahí a explorar. Cualquier duda nos escriben de todas maneras al correo, saben cómo contactarnos y bueno, y en la página de Rural Mineduc está ahí todo el detalle con los enlaces también a la misma página de la CEA y todo. Así que esperamos con mucho entusiasmo recados de todas las escuelas rurales del país y de México, por supuesto, también. Eso, entonces damos por finalizado. Muchas gracias. Gracias especialmente también a Constanza y a Francisca que nos acompañaron en este espacio. Y nada, pues esperamos ahí tener una próxima instancia de compartir estos Mira, ahí lindos está Zenobio. mensajes. Hola, Ahí está Zenobio. Zenobio. Oye, muchas gracias por la invitación. Sí, creo que ya pude encontrar, no sé si me escuchan. Eso. Bueno, pues un placer y un gusto por esa actividad. El viernes tenemos una reunión con alguien del ministerio para un asunto. No creo que ustedes no pudieron verlo y ver si por ahí podemos también propiciar esta actividad. Pues felicidades, mucho éxito. Buenísimo, muchas gracias, Zenobio. Y aprovecho también de comentarte, por si acaso, ya que estuviste en la primera parte del proyecto Cartografías Rurales, que por supuesto no enviamos a escuelas de México, pero que está descargable también la cartilla. O sea, ahí también, si la quisieran mirar y eso ustedes creen que les hace sentido para el trabajo con alguna escuela mexicana, o sea, de uso público, para eso está. Así que Muchas gracias. adelante Un también. gusto. Eso, muchas gracias a todas y todos, que tengan una buena tarde y esperamos entonces recados de todos los rincones de Chile y México. Muchas gracias, estamos Chao, hablando, un abrazo. gracias. Muchas gracias, que estés muy Edelmira, bien. Edelmira, ¿querías Ah. preguntar algo? Edelmira levantó la mano justo. ¿No? Dice que no, quizás se estaba despidiendo. Ah, ya. Era Ya, una manita de adiós. Era tu Chao, mano que de te muy despedida, bien. pero fantástico, ya. Súper. Adiós, que Muchas estén gracias, bien. que estén muy bien. Chao, chao.